cada uno de esos contratos, la compraventa del automotor, el mutuo con garantía prendaria, la apertura de caja de ahorro, el contrato de seguro de responsabilidad civil, el contrato de seguro de vida, son contratos autónomos. Pero todos ellos están unidos por una finalidad económica común paracontractual, es decir, como operación económica es una única operación económica que se materializa en contratos diferentes. Lo que establece el 1073 es que estos contratos van a, es decir, donde la causa de existencia de uno es la existencia del otro, van a poder interpretarse los unos con los otros y vamos a poder oponer, por ejemplo, la excepción de incumplimiento en un contrato ante el incumplimiento del otro. Es decir, no me cobre el mantenimiento de cuentas si a mí nunca me entregaron el automotor. No me den el alta en el seguro si a mí nunca todavía me otorgaron el automotor. ¿Sí? Que eran cuestiones que en la jurisprudencia se veían muchísimo. ¿El incumplimiento también sería solidario? No, lo que prevé, si fuese una relación de consumo habría que analizarlo, porque si hay operatoria vinculada y oferta simultánea, muchas veces algunas entidades financieras, en la publicidad, por ejemplo, oferta la concesionaria tal con el banco tal, allá habría que analizar en virtud de si ambos sujetos son pasible de ser encuadrado dentro del concepto de proveedor en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. En ese caso, eventualmente podríamos hacer esa interpretación. Lo que establece el 1075 y subsiguientes es que, porque en ese caso si fuesen contratos de consumo, también puede haber conexidad contractual en contratos entre empresas. Es esto, que los contratos se interpretan los unos con los otros y que podemos oponer excepciones de incumplimiento en un contrato en virtud del incumplimiento en el otro. En materia de forma, si bien el nuevo código mantiene el paradigma clásico del principio de libertad de formas en materia de los contratos, vamos a observar que también en materia de contratos de adhesión y contratos de consumo, lo que se observa es lo que la doctrina ha caracterizado como un neoformalismo de protección. Es decir, en esos casos el código exige que el contrato sea por escrito, que la redacción sea clara y comprensible, que sea autosuficiente, es decir, prohíbe los reenvíos a textos que no sean facilitados en el caso de los contratos de adhesión o que no sean entregados en el caso de los contratos de consumo, como dice el artículo 10 de la 24240. Y si me quieren hacer valer cláusulas de textos que nunca me facilitaron o que nunca me entregaron, esas cláusulas van a ser inoponibles a el adherente, en el caso de los contratos de adhesión, o al consumidor, en el caso de los contratos de consumo, porque va a verificarse lo que el nuevo código llama cláusulas sorpresivas, es decir, las que no eran previsibles porque nunca fueron facilitados o entregados. También en materia de forma vemos bastante simplificada la cuestión en materia de cuáles son las solemnidades que exige el ordenamiento jurídico. El artículo 1017 establece que deben ser otorgados por escritura pública los contratos de adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, los que tengan objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública y los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados por escritura pública. ¿Qué consecuencias prácticas tenemos en esto? Uno, algo muy común en la práctica abogadil y judicial. El mandato para entrar en juicio, el poder por entrar en juicio ya no es más requisito que sea extendido por escritura pública.
Es decir, el instrumento privado, el acto de apoderamiento, el instrumento privado, va a ser válido. Y me anticipo a las preguntas porque en varios lugares me han preguntado, ¿qué tipo de instrumento privado? ¿Documento privado con firma certificada? ¿Instrumento privado firmado ante actuario, es decir, ante el secretario judicial? Entiendo yo que esas cuestiones las va a tener que arreglar los códigos de procedimiento. Si los códigos de procedimiento nada dicen al respecto, cualquier instrumento privado va a ser válido. Porque como ustedes saben, la certificación de firma simplemente lo que nos otorga es la fecha cierta y la imposibilidad de que el otro no desconozca la firma. Así que ahí tenemos una consecuencia importante. Vamos a ver cuando veamos parte especial qué supuestos de contrato se exige la forma de escritura pública bajo pena de nulidad. Solamente la donación de inmuebles y de rentas periódicas y vitalicias, y se incorpora la donación de cosas muebles registrables, como que debe hacerse por escritura pública. Y también lo que vamos a observar que en muchos contratos se va a exigir ahora la forma escrita, es decir, esto de la libertad de formas también queda bastante atenuado. En materia de prueba, el 1019 establece amplitud en materia de medios de prueba, se elimina el tope, recordarán ustedes, de que ciertos contratos de cierto monto no podían probarse por testigos, es decir, ya no hay limitación, es decir, es amplio el código en materia probatoria de los contratos. Y en relación a los efectos de los contratos, tampoco hay modificaciones significativas, se mantiene la cuestión de la estipulación a favor de terceros en el 1027, contrato a persona designada, en el 1029, contrato con quien corresponda, en el 1030. Y aquí en materia de efectos de los contratos sí tenemos algunas modificaciones importantes. Ustedes recordarán la vieja exceptio non adipleti contractus, la excepción de incumplimiento. El artículo 1031 ahora la llama suspensión del cumplimiento, ya que no solamente será una excepción que nos permitirá repeler ante el supuesto de exigencia del cumplimiento de quien ha incumplido, sino también va a poder operarse como acción. Y eso se vincula con el artículo siguiente, el 1032, la tutela preventiva, algo que también la jurisprudencia había trabajado mucho, respecto a la posibilidad de que una de las partes pueda suspender su propio incumplimiento ante el cambio de circunstancias que operaron con posterioridad a la celebración del contrato. Por ejemplo, la notoria insolvencia de la contraparte. Acá tenemos un cambio radical. Esto yo diría es uno de los cambios más importantes de la parte general. Ustedes recordarán efecto de los contratos onerosos, garantía de evicción y vicios redebitorios. El nuevo código lo llama en conjunto a ambas garantías obligación de saneamiento. Obligación de saneamiento que comprende la garantía de evicción y la garantía de lo que el código llama de vicios ocultos. Artículos 1044 y 1051 respectivamente. Se mantiene la regla de que es un efecto particular de los contratos onerosos, pero innova el código estableciendo que en el caso de los contratos gratuitos, si bien el adquirente no va a poder ir contra su enajenante, sí podrá hacer valer estas garantías respecto de los sucesivos o los anteriores enajenantes de su enajenante directo, es decir, la cadena anterior en materia de enajenaciones, sin necesidad de recurrir de la acción subrogatoria, es decir, le da la acción directa. Y en materia de sujetos responsables,
se designa a todos los que han transmitido a título oneroso, los que han dividido bienes y sus respectivos antecesores, es decir, establece toda la cadena de antecesores como sujetos responsables. Bien, acá nuevamente hay que distinguir cada uno. Sí. Una consulta, en este caso, ¿la persona puede ir con el antecesor? ¿Hay un límite temporal, la prescripción de 3 años? O... Vamos a ver ahora que es mucho más complejo. Si me permite, me lo reservo para, sobre todo en materia de vicios. Va a haber plazos de caducidad y plazo de prescripción. El de prescripción es de 1 año y el de caducidad es de 3 años en el caso de inmuebles y de 6 meses en el caso de cosas muebles. Es decir, establece un plazo diferente de el plazo de prescripción general de 5 años. Y en el caso de la garantía de evicción, ustedes saben, no tiene plazo. Es decir, el plazo que opera eventualmente es el de la prescripción adquisitiva, el de los 20 años. Es decir, que ahí ya nada podrá decirse porque se consolidó la usucapión. Pero más allá de eso, o la usucapión breve, en los 10 años, pero más allá de eso, la garantía de evicción no tiene plazo de prescripción. No sé si con eso más o menos... Perfecto. Acá nuevamente vamos a tener que distinguir qué tipo de contratos estamos hablando. Si es un contrato discrecional, si es o paritario, si es un contrato de adhesión o si es un contrato de consumo. En el caso de los contratos discrecionales o paritarios, es decir, aquellos que son entre 2 empresas y celebrados en pie de igualdad, es decir, con negociación, el Código establece que la garantía de evicción y de vicios ocultos es disponible y por tanto puede ser limitada o incluso renunciada. Pero aún en esos casos, dice el 1037, esas cláusulas van a ser de interpretación restrictiva. Y establece el artículo 1038 que se considerarán abusivas aquellas en las que, por ejemplo, el enajenante conoció o debía conocer el peligro de la evicción en la existencia del vicio, o cuando actúa de manera profesional, aún en los casos de contratos paritarios, salvo que la otra parte también sea profesional de la misma actividad. En el caso de los contratos de consumo, todo como en los contratos de adhesión entre 2 empresas, todas las cláusulas que impliquen renuncia o restricción de la garantía de evicción y de vicios ocultos van a ser entendidas como cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque van a implicar una desnaturalización de las obligaciones en los términos del artículo 37 de la 24240 en el caso de los contratos de consumo y en los contratos de adhesión por imperio del artículo 988 del nuevo código que, como ustedes sabrán, la cuestión de las cláusulas abusivas no queda reservada a los contratos de consumo en el nuevo código, sino se amplía también a los contratos de adhesión entre 2 empresas. ¿Cuál es el contenido de la garantía de evicción? Vamos a ver que en esto también hay modificación. Se mantiene el concepto clásico, es decir, toda privación o turbación del derecho, total o parcial, que recae sobre el bien objeto de la enajenación por una causa anterior o contemporánea a la adquisición. Pero incorpora también como supuestos de la garantía de evicción los reclamos de terceros fundados en derechos de propiedad intelectual o industrial, es decir, si el enajenante me vendió algo violando derechos de marcas, de patentes, de propiedad intelectual, también podremos demandar en virtud de la garantía de evicción. Como así también las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. Y se me ocurre como ejemplo el caso de un fundo rural en el cual una persona lotea el fundo en 2 lotes, vende uno de ellos y luego pretende ejercer, por ejemplo, una servidumbre de paso. Esa turbación, de hecho, por parte del propio enajenante, configuraría también un supuesto de garantía de evicción que nos podrá hacer invocar esta institución.
la definición que les mencionábamos recién. Como ustedes recordarán, la garantía de evicción tiene dos fases. Una fase preventiva o defensística, es decir, ante el reclamo de un tercero que pretende un mejor derecho sobre el bien objeto de la enajenación o pretende, por ejemplo, ejercer una restricción un personal o un derecho personal o real sobre que perturba la libre disponibilidad y ejercicio de derechos sobre el bien, puede solicitar que el enajenante y la cadena de enajenantes vengan al juicio para oponer las defensas necesarias en el proceso en el cual este tercero reclama ese mejor derecho. Vencido el adquirente en el juicio por este tercero, opera la segunda fase de la garantía de evicción, que es la fase resarcitoria, que vamos a ver qué es lo que va a poder reclamar el adquirente en virtud del nuevo código. No solamente la resolución del contrato, sino también siempre los daños y perjuicios o eventualmente la sustitución del bien también. Vamos a la garantía de vicios ocultos. El 1051 establece que en materia de garantía de vicios ocultos comprende los vicios redivitorios, es decir, el vicio material, grave, oculto, que tiene su causa concomitante o anterior a la adquisición, pero que emerge con posterioridad a la adquisición. Y también otros defectos no expresamente excluidos por el artículo 1053. ¿Qué dice ese artículo 1053? Por ejemplo, cuando el enajenante garantiza la inexistencia de defectos o amplía o otorga una garantía especial. El artículo, el 1053. ¿Cómo funciona a partir del nuevo código el tema de los vicios ocultos? Vamos a tratar de explicarlo porque es bastante complejo. Adquirimos la cosa, aparece un vicio con las características que configura un vicio oculto, es decir, que de haberlo conocido no hubiese adquirido, hubiese pagado un precio menor o que desnaturaliza el objeto de la contratación. El adquirente tiene la carga de denunciar la existencia del vicio dentro de los 60 días de haberse manifestado. Esto es una nueva característica del código. Es decir, obligación de denunciar dentro de los 60 días que aparece, que son plazos de preclusión. Si pasa los 60 días, caduca el derecho. Posteriormente, tiene que ejercer la acción. ¿Cuándo tiene que ejercer la acción? Dentro de el año. El plazo de prescripción de la acción de vicios ocultos es, en virtud del artículo 2564, de un año, computados desde la denuncia del daño, es decir, desde la denuncia que, como decíamos, tiene que ser por un medio fehaciente o eventualmente en un contrato de consumo a través de un canal que el propio proveedor le hubiese facilitado al consumidor. Pero a su vez tenemos un plazo de caducidad. Plazo de caducidad que es de 3 años, como les decía, desde que recibió el bien, en el caso de inmuebles, y de 6 meses en el caso de cosas muebles. ¿Cómo juega esto? El plazo de caducidad es desde la adquisición, es decir, para que algo sea considerado vicio oculto tiene que emerger dentro de los 3 años, en el caso de los inmuebles, dentro de los 6 meses en el caso de las cosas muebles.
Emerge el vicio, dentro de los 60 días denuncio fehacientemente, carta documento, telegrama colacionado, notificación notarial o a través de un canal que me permita, por ejemplo, con un número de reclamo, tener una comunicación fehaciente con el enajenante sobre la existencia del vicio, sí. ¿El correo electrónico? Si fuese un canal, yo creo que en el caso de que fuese un enajenante profesional, es decir, una empresa, una constructora, por ejemplo, yo creo que sería un canal válido. Ahora, si no actuase profesionalmente, ustedes saben que después nos puede traer dificultades probatorias el tema. Sin duda que hoy con los avances tecnológicos podemos probar con el mail, y muchas veces, sobre todo los que ejercen la profesión, se encuentran con que el cliente viene cuando ya está todo, digamos, bastante consolidado y me dice, no, yo lo llamé por teléfono y nunca me contestó. Bueno, eso entiendo yo que no sería un modo fehaciente, salvo que probase de alguna manera, no sería una forma fehaciente de comunicar. El correo electrónico tal vez se aproxime más. Yo, para estar más seguro, carta documento, telegrama colacionado, notificación notarial o eventualmente, si es una empresa organizada, número de reclamo que dé constancia de la denuncia de la existencia del vicio. Sin perjuicio que, bueno, lo otro podrá ser considerado válido, pero sin duda que nos puede traer problemas. Eso es la fase preventiva de qué deberíamos recomendar. Después de efectuada la denuncia, 1 año para iniciar la acción. Sí, allá querían preguntar algo. Gente que lo recibió o puso en funcionamiento. El tema de poner en funcionamiento, si compras un bien mueble, podés tardar 2 o 3 años en instalarlo, una maquinaria o algo por el estilo. ¿Cómo acreditar eso también? Si no, el vendedor no termina de recibirse nunca. Bueno, justamente estos plazos de caducidad sin duda que protegen sobre todo al enajenante, como usted dice, para librarse de eventuales reclamos. Ahora bien, el tema de la puesta en funcionamiento, yo creo que hay que ver el caso concreto, porque muchas veces la puesta en funcionamiento está vinculada a la instalación que brinda el propio proveedor del bien o un agente que está vinculado al propio proveedor, sobre todo en ejercicio en materia de cuestiones de consumo para el ejercicio de garantías, es decir, solamente puedo instalar, por ejemplo, un aire acondicionado con un especialista especialmente autorizado para poder realizar esa actividad. Entonces, yo creo que hay que ver en cada caso particular esas cuestiones. Y su pregunta también me da pie para aclarar 2 cuestiones que considero yo sobre esto. El 1055 establece que estos plazos pueden ampliarse convencionalmente. Y en materia de relaciones de consumo, entiendo yo que en virtud de las normas de la Ley de Defensa del Consumidor no va a resultar aplicable este plazo de 6 meses. ¿Por qué? Recordemos, el artículo 11 de la 24240 establece una garantía legal de 6 meses para cosas nuevas y de 3 meses para cosas usadas, donde el proveedor garantiza el buen funcionamiento del bien y la idoneidad del mismo, ¿sí? Garantía que es de orden público. Remite al libro sexto, la prescripción. ¿Cómo? La prescripción es la otra, remite al libro sexto. Sí, la prescripción es la filmina siguiente, esta que ya vimos, el 2564. Lo que estaríamos acá tratando de conjugar es la cuestión de cómo es ser el diálogo de fuentes entre el código y el sistema de protección al consumidor. Diálogo que, ahora que vamos a ver el tema de relaciones de consumo, es constante y continuo, es decir, es un ejercicio intelectual de ida y vuelta con todos los marcos normativos. ¿Por qué les digo esto? Como les decía, el artículo 11 establece una garantía legal de 6 meses para las cosas muebles.
Y el artículo 18 de la ley dice, sin perjuicio de las garantías anteriores, existe también una garantía por vicios redivitorios, dice el artículo 18 de la 24240. ¿Qué pasaría si no interpretáramos de esta manera? Se consumarían en una única garantía por el plazo de caducidad de 6 meses, es decir, se confundiría la garantía legal del artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor con la garantía de vicios ocultos. Por lo tanto, como el artículo 18 dice que sin perjuicio de la garantía legal está también la garantía de vicios ocultos, en el caso de las relaciones de consumo, en materia de cosas muebles, ese plazo de 6 meses de caducidad no va a resultar aplicable. Acciones. ¿Qué acciones otorga el nuevo código tanto para la garantía de evicción como la garantía de vicios ocultos? Por un lado, la posibilidad de la resolución del contrato. En el caso de la garantía de evicción era la lógica razonable del código. En el caso de la garantía de vicios redivitorios era lo que el código llamaba la acción redivitoria. Es decir, la posibilidad de la resolución de contrato, es decir, de volver al estado anterior. ¿Qué segunda opción puede elegir el adquirente? La de el saneamiento del título, pensemos ante turbaciones parciales, a través de la confirmación del título u otra forma de saneamiento, o la subsanación del vicio, la reparación del bien en el caso de los vicios ocultos. Y nos agrega una tercera opción que es, yo diría es otro ejemplo de lo que yo llamo la consumerización del derecho civil, una opción que venía por la Ley de Defensa del Consumidor y ahora se incorpora al régimen general, la posibilidad de la sustitución del bien por otro bien equivalente. Es decir, si el producto tiene un defecto, no solamente puedo dejarlo sin efecto, no solamente puedo pedir que lo reparen, sino también puedo que me lo reemplacen por otro equivalente. Y dice equivalente, no dice igual. Es decir, en materia de automotores, si el modelo no se fabrica más, tendrá que dar otro de un precio igual o superior, ¿no? Sin cargo obviamente al consumidor o al adquirente en este caso, porque ya no distingue entre si es contrato de consumo o de empresas. Como pueden observar, alguno dirá, desapareció la acción quanti minoris en materia de vicios ocultos. Sí, es así, pero vamos a ver que los efectos de la quanti minoris subsisten desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ahora a todos los casos vamos a poder adicionarle a cualquiera de esas tres opciones la demanda de daños y perjuicios. Ustedes recuerdan que con el Código de Vélez era excepcional lo del adicionar la solicitud de daños y perjuicios. Ahora, siempre que tenemos un reclamo por garantía de evicción o vicios ocultos, a cualquiera de las tres opciones del artículo anterior le adicionamos los daños y perjuicios, salvo que el adquirente conocía o pudo haber conocido el peligro, si era riesgo del adquirente o estaba en una subasta administrativa. Sin perjuicio de ello, esas opciones no se aplican cuando el enajenante actúa profesionalmente, es decir, cuando estamos en presencia de una empresa organizada.